no es el único patrimonio arquitectónico y religioso del municipio que reclama conservación y restauración. La Capilla de la Providencia, también conocida como la Capilla del Beato Juan Bautista Velázquez, antiguamente su hogar de nacimiento e infancia, se encontraba en avanzado estado de deterioro. Tras el inminente colapso del techo, se decidió invertir en su remodelación. El trabajo ahora se ha extendido a la capilla en general y el entusiasmo de los jardineños es creciente. El lugar donde se levanta la Capilla de la Providencia fue la casa del beato Juan Bautista Velázquez, nacido en Jardín el 9 de julio de 1909 y asesinado por su fe en 1936 durante la Guerra Civil Española, cuando era fraile de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Desde hace casi un año la capilla se encuentra cerrada. Lo que comenzó como una gotera evidenció el grave deterioro del techo y obligó a su restauración. El año pasado me reportó el sacristán que había una gotera muy pronunciada, que se estaba inundando la capilla. Entonces envié a uno para que hiciera la corrección y pudiera corregir lo de la gotera. Cuando fue el Señor me dijo: padre, ni riesgos de subirme allá a ese techo, está toda esa madera podrida. Entonces, ante tal noticia, inmediatamente cerré la capilla y a cambiar el techo, porque no se había venido a tierra y hubiera causado una catástrofe, digamos que ya uno de los milagros del Beato. Que eso puro papel comido, de esa madera ya derruida. Y ya entonces fue cuando por obligación tuvimos que empezar el cambio de los techos. Con el tiempo y el ánimo de los feligreses, de los devotos al Beato y de los jardineños orgullosos de su patrimonio cultural, la restauración se convirtió en toda una remodelación que pretende mejoras estructurales, nuevos vitrales y un nuevo altar. Eso sí, conservando la antigua baldosa y dando mayor importancia a la figura del Beato como titular de la capilla. Ya ha venido el señor obispo con unos arquitectos, con unas personas también de acá de Jardín que están colaborando en lo de la capilla para lo que se sigue, qué se pone allá, qué altar, en qué material, dónde va el cuadro del Beato que debe ocupar un lugar central porque es el titular de la capilla. Hoy ya se han avanzado en cosas bastante importantes para la capilla y el arquitecto vendrá esta semana para acabar ya como de recoger todas esas impresiones y de mirar el estilo también de la capilla para hacer el diseño de cómo va a quedar el altar. Es precisamente el altar el elemento que más debate genera entre los feligreses. Muchos, por desconocimiento de la liturgia, lo han considerado mejor en madera y llevando como protagonista el sagrario, olvidando que este último no debe ocupar el mismo espacio del altar desde que los sacerdotes celebran las Eucaristías de cara al público. Bueno, no olvidemos que la palabra altar en latín se decía ara, y ara es una piedra. Y en el Antiguo Testamento varias veces se hicieron altares y era amontonar piedras hasta una determinada altura. Entonces, la idea de que el altar tiene que ser sólido, de que el altar tiene que ser resistente, no es un mueble, eso me parece muy importante y eso se ha ido comentando y se ha ido llegando a soluciones. Sacerdotes con vasto conocimiento litúrgico como el presbítero Jesús Antonio Agudelo recuerdan también que se construye un templo para cubrir un altar y no un altar para decorar un templo, razón por la que el consenso sobre cómo será el altar de esta capilla está direccionado por el simbolismo religioso que posee este elemento y que recuerda el sacrificio de Cristo. Para el obispo de Jericó, lo más destacable de este trabajo es la manera como la comunidad se convierte en protagonista. Me parece muy interesante que primero se haya podido como reforzar, organizar bien en forma, con bases sólidas, con nuevo techo, etc. Esa parte estructural es fundamental. Segundo, me parece que el hecho de que haya mucha gente preocupada e interesada y que se piensen que esto es parte del patrimonio
no solo la persona del beato, sino también su recuerdo. Eso me parece muy interesante. Creo que ahora que estamos hablando, a raíz de la invitación del Papa Francisco, de iglesia en sinodalidad, de iglesia en caminar juntos, esto ya es sinodalidad. Esto de comentar todos, de discutir, de proponer. Si bien los resultados podrán no gustar a todos, todos sentirán que aportaron su opinión y su apoyo, puesto que los recursos para la obra provienen en su totalidad del pueblo jardineño y se traducen en 150 millones de pesos. Sí, en primer lugar decir que todo lo que se ha hecho es por la comunidad, porque los dineros y todo ha salido de lo que la comunidad ha dado. Entonces todo ha sido aportes de la comunidad. ¿Qué vamos a seguir aportando? Ahora viene la feria de San Isidro, digamos así, que de ahí se va a sacar para continuar. Hay que hacer los vitrales, hay que hacer el sistema eléctrico, hay que pintar, hay que hacer el altar, la sede, el ambón, el retablo. Aproximadamente otros 100 millones de pesos se necesitan para continuar con las obras de remodelación de la capilla y se espera con la ayuda de todos poder lograr esta hazaña para finales de año. El pasado martes 7 de junio, Monseñor Noel Antonio Londoño, obispo de Jericó, visitó el municipio para conocer de cerca el avance de estos proyectos. El obispo se mostró no solo impresionado, sino satisfecho por las obras y el apoyo de la comunidad jardineña. Invitó a los jardineños a seguir conservando su patrimonio y seguir trabajando juntos. Además, nos contó qué proyectos de infraestructura religiosa se adelantan en la diócesis. Que nosotros en la diócesis ya tenemos una lista como de 12 puntos de reforma y mejora estructural, porque hay lugares donde los espacios están perdidos. Aquí, por ejemplo, lo que era el Colegio del Sagrado Corazón está perdido, no está subutilizado más bien, pero hay otras partes donde esos espacios están casi perdidos. Pienso en Támesis, donde antiguamente era la casa cural, hoy en día apenas está usándose una parte del primer piso, y son 2 pisos. Otra parte es en Hispania, donde se va a hacer también una obra grande, en Tarso, en Pueblo Rico. O sea, hay muchos lugares donde se puede proyectar que la infraestructura de la parroquia no sea para enriquecerse, sino para darle como una serenidad económica, que no se viva como de la bolsa, del bolsillo, de la pedida de la limosna, del bingo, del corpus, de no sé qué más, sino que la parroquia tenga una autosuficiencia para obras sociales, para ayudarle a personas o a entidades. Es decir, eso es parte del problema, no para enriquecer la parroquia, sino para que se enriquezca moral y socialmente la comunidad. Aprovechando la visita del obispo en Jardín, semana a semana, le consultó cómo avanza el proyecto de construcción de la capilla faltante en la basílica. Si bien este proyecto entusiasma sobremanera a los jardineños y a la parroquia, es un proceso lento del que se debe hacer muchas evaluaciones. A ver, ese proyecto avanza, pero despacio. Despacio por varias razones. Primera, hay que hacerlo en piedra, como es la basílica. Segundo, en la misma piedra. Tercero, no se puede hacer como la basílica porque la actual basílica no cumple los requisitos de sismo resistencia de hoy. Los de hace 50 años, cuando no había leyes, pues sí, pero los de hoy no. Entonces hay que hacerla con todo lo de la sismo resistencia. Eso nos obliga a unos cálculos estructurales y arquitectónicos muy complejos, porque probablemente habrá que hacerle por dentro una estructura metálica que la ayude a sostener para poder cumplir con los requisitos. Pero eso es lo primero que hay que hacer, la capilla que le falta a la basílica. Que podemos decir el día en que usted coja un dron y mire, diga, está completa. Otra cosa ya es el área externa, que ahí yo creo una pequeña diferencia con algunos pareceres que dicen, tomemos todo, ampliemos la plaza, pero eso le quita privacidad a la basílica. O sea, yo preferiría de todas maneras un pasaje peatonal que aproveche bien el espacio, pero que libere las paredes de la basílica de tráfico, de mucho movimiento, lo que sea.